Bienvenidos a un nuevo reto de cultura. ¿En qué parte del cuerpo de los caninos están sus glándulas sudoríparas? Patas, cuello, barriga. Cuando hace calor, los perros pueden dejar un rastro de huellas en el suelo debido a la transpiración que emanan a través de las almohadillas de sus patas. ¿Cómo se les llama a los conejos bebés? Renacuajo, cachorro, gazapo. Mientras lleguen a su edad adulta, que es aproximadamente al primer año de vida, hasta ese momento, se les llama gazapos. ¿A qué palabra corresponde este significado? Es un descenso del nivel de conciencia, con confusión, dificultad de los procesos cognitivos y percepción del entorno. Obtuso, obnubilado, enajenado. Obnubilado. También se emplea en sentido simbólico. ¿Qué son los aguacates? Frutas, vegetales, legumbres. Técnicamente, se consideran una baya de una sola semilla, lo creas o no, los aguacates son frutas. ¿Qué escritora se especializada en el género policial? Agatha Christie, Isabel Allende, Jane Austen. Publicó 66 novelas policiales además de obras de teatro, suspenso, entre otras. Obtuvo reconocimiento a nivel internacional. Agatha Christie. ¿Quién es conocido como el padre de la patria en México? Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Emiliano Zapata. Inició el movimiento social revolucionario por la independencia de México que culminó con la formación del Estado mexicano. Miguel Hidalgo. ¿Por qué la Torre Eiffel puede ser 15 centímetros más alta durante el verano? Efecto óptico. Es un mito. Expansión térmica. Durante el verano, el hierro se calienta, las partículas ganan energía cinética y ocupan más espacio, por tanto, su aumento de tamaño se debe a la expansión térmica. ¿A qué nos referimos cuando decimos que algo es melifluo? Es tierno y dulce. Es superficial. Es algo sin importancia. Se puede aplicar a un sonido, forma de hablar o un trato dulce, tierno, suave y delicado. ¿Cuál de estas opciones solía considerarse un deporte olímpico? Salto de cuerda, buceo, arte. Entre 1912 y 1948, los eventos deportivos internacionales otorgaban medallas a la música, pintura, escultura y otras artes. ¿Cuál de estas formaciones tenía la reina Isabel II? Carpintería, diseño gráfico, mecánica. Con 16 años se incorporó a la Bolsa de Trabajo británica y aprendió los fundamentos de la reparación de camiones. Tuvo formación mecánica. ¿Dónde tienen el corazón las gambas o camarones? En la mitad de su cuerpo. La cabeza. La cola. Las gambas blancas transportan sus huevos en la cola, y las gambas rojas utilizan la cabeza para transportarlos. En ambos tipos, el corazón está situado en la cabeza. ¿Cuál es el metal más abundante en la corteza terrestre? Hierro, aluminio, cobre. Es dúctil y muy resistente a la corrosión, además de ser el más abundante en la corteza terrestre, el aluminio. ¿Cuál es el país con más viñedos en el mundo? Francia, Italia, España. Es el paraíso para cualquier amante del buen vino. Cuenta con 969.000 hectáreas de viñedos, lo que supone un 13% del total del mundo por encima de Italia y Francia. Es España. ¿Qué animales son capaces de localizar agua y detectar lluvias? Gatos, elefantes, pelícanos. Estos animales son capaces de localizar agua y de detectar lluvias a distancias de aproximadamente 250 kilómetros. Los elefantes. ¿Quién fue el primer presidente de Estados Unidos? Abraham Lincoln, George Washington, Thomas Jefferson. Fue el primer presidente entre 1789 y 1797, un líder clave por la independencia de los Estados Unidos, se le considera el padre de la patria. George Washington. ¿Qué país inventó el traje espacial o astronauta? España, Estados Unidos, Rusia. El primer prototipo data de 1935. Posteriormente soviéticos y estadounidenses desarrollaron modelos para misiones en órbita. Fue Emilio Herrera de España. ¿Cuál es el gas más abundante en la atmósfera terrestre? Oxígeno, nitrógeno, dióxido de carbono.
La atmósfera está compuesta principalmente de nitrógeno y oxígeno. Sin embargo, el que está presente en mayor abundancia con un 78.08% es el nitrógeno. ¿Quién fue el líder del movimiento de independencia de la India? Mahatma Gandhi, Jawaharlal Nehru, Subhash Chandra. Fue uno de los impulsores del movimiento de la no violencia y uno de los líderes que impulsaron la independencia de la India en 1947. Mahatma Gandhi. ¿Qué sustancia química es necesaria para la fotosíntesis? Glucosa, oxígeno, dióxido de carbono. Las plantas transforman la energía del sol para convertir el agua y otro elemento en azúcar. Para producir oxígeno, este elemento es el dióxido de carbono. ¿Qué famosa obra fue robada en 2003 del Museo de Historia del Arte de Austria? El Buda dorado, el David, la Saliera. Esta obra en oro se mantuvo desaparecida por 3 años, hasta que capturaron al ladrón que la mantuvo enterrada en una caja de plomo en un bosque de Austria. La Saliera de Cellini. ¿Qué continente es conocido como la cuna de la humanidad? Asia, África, Europa. Ahí es donde se encuentran representadas las etapas más importantes de la evolución humana e indican que proceden las sucesivas especies de homínidos y antropoides. África. ¿Cuál es el país con más pirámides en el mundo? Egipto, Sudán, México. En la región de Nubia, con un total de 255 pirámides, el doble que Egipto, el país con más pirámides es Sudán. ¿Qué país es conocido por sus tulipanes y molinos de viento? Dinamarca, Holanda, Bélgica. Posee alrededor de 1000 molinos, ya no funcionan, pero han sido conservados como símbolo de lucha que el país mantiene con el agua. Holanda. ¿Qué estructura antigua está construida sobre 2 líneas de falla pero fue hecha a prueba de terremotos? El Partenón. Las pirámides de Giza. Machu Picchu. En esta brillante técnica de ingeniería, las rocas se cortan para encajar perfectamente y en caso de terremotos, solo se mueven y vuelven a su posición original. Machu Picchu. ¿Cuál es la estructura viviente más grande de la Tierra? Fosa de las Marianas. La Gran Barrera de Coral. Cadena montañosa de los Andes. Situada en las costas de Australia, es la mayor estructura viva del planeta abarcando 2000 kilómetros. La Gran Barrera de Coral. ¿Qué continente es conocido por sus vastas selvas tropicales? América del Sur, África, Oceanía. El bosque tropical más grande del mundo es la selva amazónica y se encuentra en América del Sur, siendo Brasil quien tiene la mayor parte. ¿Quién es conocido como el padre de la tabla periódica? Dmitri Mendeleev, Antoine Lavoisier, John Dalton. Este químico ruso descubrió el patrón para ordenar todos los elementos químicos naturales o artificiales, según su masa atómica y características químicas. Dmitri Mendeleev. ¿Cuál es la capital de Mongolia? Ulan Bator, Bishkek, Astana. Este país se encuentra en el continente asiático y tiene frontera con Rusia y China. Su capital es Ulan Bator. ¿Quién y qué país anotó el primer gol en un mundial de fútbol el 13 de julio de 1930? Bata, España. Lucien Laurent, Francia. Pelé, Brasil. Participaron solo 13 países. Uruguay fue campeón y Argentina subcampeón. El primer gol fue de Lucien Laurent de Francia. ¿Cuál es la fórmula del ácido sulfúrico? H2SO4, HCl, HNO3. Una molécula de este ácido está formada por 2 átomos de hidrógeno, 1 de azufre y 4 de oxígeno. La fórmula es H2O4. ¿Qué filósofo alemán escribió Así habló Zaratustra? Immanuel Kant, Friedrich Nietzsche, Karl Marx. El libro fue escrito entre 1883 y 1885. Usa una forma poética de ficción. Explota muchas de las ideas de Friedrich Nietzsche. ¿Cuál es el único deporte practicado fuera del planeta Tierra? Golf, fútbol, tenis. En 1971 el astronauta estadounidense Alan Shepard lo jugó durante su caminata lunar. Golf. ¿Cuál es el elemento químico con el símbolo Fe? Plomo, fósforo, hierro. El nombre en latín de este elemento es ferrum, lo que le da su símbolo, Fe. Hierro.
¿Qué país se independizó de Colombia en 1903? Venezuela. Ecuador. Panamá. En 1903, comenzó una fase de desmembración del país, modificando la silueta heredada del régimen colonial. Así, Colombia perdió a Panamá. ¿Qué compositor escribió la ópera La Traviata? Giacomo Puccini. Giuseppe Verdi. Richard Wagner. Esta ópera, estrenada en 1853, está basada en la novela de Alejandro Dumas hijo, La Dama de las Camelias. El compositor fue Giuseppe Verdi. ¿Cuál es el ave más veloz del mundo? Guepardo. Halcón peregrino. Águila calva. Su rapidez, en vuelo, logra alcanzar los 400 km por hora. Halcón peregrino. ¿Cuál es la capital de Kazajistán? Tashkent. Astana. Bakú. Es un país transcontinental, con la mayor parte de su territorio situado en Asia Central y una menor en Europa Oriental. Su capital es Astana. ¿Cuál científico propuso la teoría del heliocentrismo? Johannes Kepler. Galileo Galilei. Nicolás Copérnico. El heliocentrismo es un modelo astronómico según el cual la Tierra y los planetas se mueven alrededor del Sol, que está en el centro del universo. Nicolás Copérnico. ¿Cuánto duró el partido de tenis más largo de la historia? 5 horas. 8 horas. 11 horas. En 2010, en un campeonato de Wimbledon, el partido entre el estadounidense John Isner y el francés Nicolas Mahar duró 11 horas, 6 minutos y 23 segundos. Ganó John Isner. ¿Qué rey inglés fue decapitado en 1649? Enrique VIII. Carlos I. Jorge III. El monarca británico fue derrotado durante la guerra. Después de su captura, fue juzgado y condenado por alta traición. Carlos I. ¿Cuándo se llevaron a cabo las primeras Olimpiadas femeninas? 776 a.C. 1830. 1910 de nuestra era. Bautizadas como los Juegos de Hera en honor a la diosa griega, se llevaron a cabo en el año 776 a.C. ¿Qué pintor es famoso por su serie de pinturas de nenúfares? Claude Monet. Pablo Picasso. Edgar Degas. Este pintor no solo inmortalizó el paisaje del estanque de su casa en Giverny, también se convirtió en un símbolo del impresionismo. Claude Monet. ¿En qué año comenzaron a usarse las huellas dactilares para casos de investigación? 1950, 1920, 1891. El criminólogo argentino Juan Bucetich creó el primer banco de huellas dactilares del mundo, el 1 de septiembre de 1891, y así se convirtió en el Día Mundial de la Criminalística. ¿Qué científico es conocido por sus leyes del electromagnetismo? James Clerk Maxwell. Michael Faraday. Isaac Newton. Este científico británico estudió el electromagnetismo y la electroquímica. Michael Faraday. ¿Qué novelista escribió Guerra y Paz? Fyodor Dostoyevsky. León Tolstoy. Iván Turgenev. Esta novela narra las vidas y vicisitudes de varias familias aristocráticas en la Rusia del XIX durante las guerras napoleónicas. León Tolstoy. ¿Quién fue el último gobernante del Imperio Inca? Manco Cápac. Atahualpa. Cuauhtémoc. Aunque no alcanzó a coronarse, este último gobernante inca fue sentenciado al garrote por órdenes del conquistador español Francisco Pizarro. Fue Atahualpa. ¿Qué organela celular es conocida como el centro de energía? Núcleos. Mitocondrias. Ribosomas. Estas son las centrales energéticas de la célula. Rompen las moléculas de combustible y capturan la energía en la respiración celular. Las mitocondrias. ¿Cuándo y dónde fue el primer condenado por huellas digitales? En 1892. En 1940. En 1910. A raíz de un doble infanticidio, la madre de los niños culpó al vecino sin pruebas que lo inculparan, pero una huella fue la que delató a la madre de los niños. Año 1892 en Argentina. ¿Cuál es el deporte más practicado en el mundo? Fútbol. Natación. Básquet. Tal vez no es el más popular, pero sí es el que más practican de manera habitual. Con alrededor de 1.500 millones de personas, este deporte es la natación. ¿Quién fue el incorruptible agente que capturó a Al Capone? Elliot Ness. Víctor Bucaro. Sherlock Holmes.
Lideró el famoso equipo de agentes de la ley llamados los Intocables, debido a que eran incorruptibles. Eliot Ness. Excelente. Llegaste a la mitad de la trivia, continuemos. ¿Cuál es la molécula portadora de la información genética? ARN. Proteína. ADN. Este es el material hereditario de los seres humanos y de casi todo el resto de los organismos. Es el ADN. ¿Sabes cuál es esta icónica película de terror de los años 70? El Conjuro. Los Otros. El Exorcista. Estrenada en 1973, durante su filmación ocurrieron hechos extraños que llevó a la producción a solicitar la intervención de un sacerdote para que bendijera el set. El Exorcista. ¿Cuál es el metal más ligero? Aluminio. Litio. Magnesio. Este es el metal más liviano y con mayor potencial electroquímico. El litio. ¿Qué significan las siglas FBI? Bufete Federal de Interrogatorios. Buró Federal de Investigaciones. Buró Estatal de Investigaciones. Fue fundado el 26 de julio de 1908. Se le conoce como FBI o Buró Federal de Investigaciones. ¿De quién es la autoría de los cuentos Blancanieves, Caperucita, Cenicienta, entre otros? Walt Disney. Jonathan Swift y Antoine de Saint. Jacob y Wilhelm, hermanos Grimm. Fueron eruditos, filólogos, mitólogos, investigadores culturales y escritores alemanes. Hermanos Grimm. ¿Cuál es el nombre de esta fruta? Aguaimanto o uchuva. Cereza amarilla. Fruta de la pasión. Su nombre científico es Physalis peruviana y es nativa de Perú, Ecuador y Bolivia. Se le conoce como aguaimanto. ¿Quién es conocido como el padre de la psicología? Sigmund Freud. Carl Jung. Wilhelm Wundt. Filósofo, médico y psicólogo alemán, es considerado por la mayoría de la doctrina científica como el precursor de la ciencia de la psicología clínica. Wilhelm Wundt. ¿Qué autor escribió El retrato de Dorian Gray? Oscar Wilde. George Orwell. Aldous Huxley. Esta novela fue publicada el 20 de junio de 1890 y fue la única obra de Oscar Wilde. ¿Quién fue el creador del personaje de videojuegos Pac-Man? Shigeru Miyamoto. True Iwatani. Jackie Chan. El juego fue creado en 1980 por el diseñador de videojuegos de origen japonés, Toru Iwatani. ¿Qué compositor es conocido por su novena sinfonía? Johann Sebastian Bach. Franz Schubert. Ludwig van Beethoven. Es la novena y última completa de sus 9 sinfonías y se estrenó en Viena el 7 de mayo de 1824. Ludwig van Beethoven. ¿Qué civilización antigua es conocida por sus guerreros de terracota? Persa. China. Egipcia. Son una colección de estatuas de terracota y representan a los guerreros y caballos del ejército del primer emperador Insi Huang de la dinastía Qin. China. ¿Quién es conocido como el padre de la economía? Adam Smith. John Maynard Keynes. Karl Marx. Su texto, La riqueza de las naciones, publicado en el año 1776, es fundacional de la teoría económica y del liberalismo económico. Adam Smith. ¿Qué científico descubrió las leyes de la herencia genética? Charles Darwin. Gregor Mendel. James Watson. Creó reglas básicas sobre la transmisión por herencia genética de las características de los organismos progenitores hacia su descendencia, llamadas leyes de Mendel. Gregor Mendel. ¿Qué pintor es conocido por su noche estrellada? Claude Monet. Vincent van Gogh. Pablo Picasso. Esta obra de 1889 representa la vista desde la ventana de la habitación del pintor, antes de amanecer, durante su reclusión voluntaria en un asilo mental. Vincent van Gogh. ¿Qué molécula transporta oxígeno en la sangre? Hemoglobina. Clorofila. Mioglobina. La sangre adquiere su color rojo intenso cuando esta proteína de los glóbulos rojos se carga de oxígeno en los pulmones. Esta proteína se llama hemoglobina. ¿Cuál parte del cuerpo no siente dolor? El omóplato. Las orejas. El cerebro. Esta parte del cuerpo no tiene receptores de dolor, sin embargo, es la parte del cuerpo que genera la sensación de dolor. El cerebro.
es el dios de los mares en la mitología griega? Neptuno, Poseidón, Tritón. Era hijo de Cronos y Rea, hermano de Zeus y Hades. El rey de los mares es Poseidón. ¿Qué civilización construyó el tesoro de Petra? Griega, romana, nabatea. El tesoro, de 40 metros de altura por 28 metros de ancho, fue construido posiblemente en el siglo I a.C. por el rey nabateo Aretas III. Civilización nabatea. ¿Qué arquitecto diseñó la Sagrada Familia de Barcelona? Antoni Gaudí, Frank Gehry, Le Corbusier. Esta gran basílica católica se comenzó a construir en 1882 y hasta la actualidad sigue inconclusa. Sin embargo, quien la diseñó fue Antoni Gaudí. ¿Qué invento se le atribuye al orfebre e inventor alemán Johannes Gutenberg? Telescopio, imprenta, fotocopiadora. Gutenberg fundió en metal cada una de las letras del alfabeto por separado e ideó el sistema para ponerlas a continuación unas de otras, sujetándolas para crear la imprenta. ¿Cuál es el metal más denso? Aluminio, hierro, osmio. Su peso es casi 2 veces mayor que el plomo. Un balón de fútbol hecho de este metal pesaría alrededor de 120 kilogramos. Osmio. ¿Qué país se independizó de España en 1821? México, Argentina, Chile. Ese año, la guerra contra España llegó a su fin, es cuando hace su entrada triunfal el ejército trigarante, encabezado por Agustín de Iturbide. Fue la independencia de México. ¿Qué pintor renacentista es conocido por la Capilla Sistina? Rafael, Miguel Ángel, Leonardo da Vinci. Esta capilla se encuentra ubicada en el Vaticano y se tardó 4 años en terminarla. De 1508 a 1512, el pintor fue Miguel Ángel. ¿Qué escritora tenía graves dificultades económicas como madre soltera antes de lograr su gran éxito en los 90? Alice Oseman, Isabel Allende, J.K. Rowling. La exitosa escritora de Harry Potter y sin duda, una valiente mujer. J.K. Rowling. ¿Qué filósofo griego es conocido como el padre de la lógica? Sócrates, Aristóteles, Heráclito. Del siglo IV a.C., sus trabajos principales constituyen la primera investigación sistemática sobre los principios del razonamiento válido o correcto. Aristóteles. ¿Cuál es el hueso más pequeño del cuerpo humano? Martillo, estribo, yunque. Con una longitud entre 2,5 y 3 milímetros, está localizado en la caja del tímpano, en el oído medio. El estribo. ¿Cuál es el metal líquido a temperatura ambiente? Mercurio, plomo, galio. Este metal normalmente se utiliza en termómetros y en algunos interruptores eléctricos. La exposición o contacto con este metal es peligroso. El mercurio. ¿Cuál es la estructura ósea que protege los pulmones? Costillas, clavícula, columna vertebral. Esta estructura ósea y sus músculos se expanden y contraen al respirar normalmente. Costillas. ¿Cuál es la unidad de medida de la corriente eléctrica? Voltio, ohmio, amperio. Expresa la cantidad de corriente eléctrica que circula por un conductor. Cuanto mayor sea el valor de este, más electricidad fluye en el circuito. El amperio. ¿Qué pintor español es conocido por su periodo azul? Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso. Se conoce como etapa azul, entre 1901 y 1904. Este nombre proviene del color que domina la gama cromática de sus obras. Pablo Picasso. ¿Quién fue el último gobernante del Imperio Azteca? Cuauhtémoc, Tlaloc, Moctezuma. Con la llegada de los conquistadores españoles, fue capturado y luego ejecutado por Hernán Cortés. El último tlatoani azteca fue Cuauhtémoc. ¿Quién fue el presidente del Partido Republicano que proclamó la abolición de la esclavitud en Estados Unidos? Abraham Lincoln, George Washington, Franklin D. Roosevelt. Emitió la proclamación de emancipación el 1 de enero de 1863, cuando la nación se acercaba a su tercer año de la Guerra Civil. Abraham Lincoln. ¿Qué efecto beneficioso puede producir el feto hacia su progenitora mientras se está gestando? Solo se alimenta y desarrolla. Ningún efecto. Pueden curar a sus madres desde el vientre.
El feto puede enviar sus propias células madre a los órganos dañados de su madre y así sanarla, mediante el microquimerismo fetal. ¿Cuál de estas especies marinas es monógamo? El caballito de mar. El delfín. Pulpo dumbo. Hay varias especies monógamas, pero en esta especie en particular, el macho es quien lleva las crías durante el periodo de gestación. El caballito de mar o hipocampo. ¿Cuál de estas especies puede llegar a ser tóxica o letal? Anís estrella. Clavo de olor. Nuez moscada. Por su alto contenido de sustancias neurotóxicas como miristicina, elemicina y safrol, el consumo elevado de esta especie es tóxico. Nuez moscada. ¿Qué tipo de despertadores usaban durante la Revolución Industrial en Inglaterra e Irlanda? La luz del sol. Personas. Gallos. Su única función era despertar de madrugada a los trabajadores para que llegasen a tiempo a las fábricas, canteras y minas de carbón. Eran personas. ¿En qué país es ilegal tener una sola cobaya? Suiza. Reino Unido. Alemania. Se considera maltrato animal, porque son seres sociales y se sienten solos. Por tanto, tener una sola cobaya es ilegal en Suiza. ¿Qué era Quetzalcóatl para las culturas mesoamericanas? Un gobernante azteca. Uno de los dioses más importantes. Un guerrero. Es la deidad de la vida, la luz, la fertilidad, la civilización y el conocimiento. Era uno de los dioses más importantes. ¿Qué especie animal es capaz de atacar a su amo por rencor, incluso décadas después de sufrir algún maltrato? Camello. Caballo. Llama. Además del hombre, esta especie puede sentir el deseo de venganza eterna y en algún momento se desquitará. El camello. ¿En cuál de estos países su himno nacional no tiene letra? España. Australia. Escocia. La Marcha Real es uno de los 4 himnos nacionales del mundo, junto con los de Bosnia y Herzegovina, Kosovo y San Marino, que no tienen letra oficial. España. ¿De qué forma se le puede llamar a alguien que opina sin saber de lo que habla? Erudito. Mitómano. Ultracrepidario. De esta forma se le designa a una persona que habla, opina o comenta temas que no conoce ni domina. Ultracrepidario. ¿Qué cantidad de flores debe recorrer una abeja para producir 1 kilo de miel? 1 millón de flores. 4 millones de flores. 1000 flores. Para lograrlo, tendrían que volar una distancia equivalente a dar la vuelta al mundo 4 veces. Por tanto, requieren de 4 millones de flores para producir 1 kilo de miel. ¿Cuál de estas marcas de bebidas energizantes fue demandada en 2013 por no dar alas? Red Bull. Gatorade. Bolt. No es broma, al final, esta marca tuvo que indemnizar con $10 a cada consumidor que creyó que realmente esta bebida daba alas. Red Bull. ¿Qué animal segrega sudor rosa? Alce. Hipopótamo. Cebú. Estos grandes mamíferos segregan una sustancia aceitosa de color rojiza que les protege la piel. Por esta razón, antiguamente se decía que sudaban sangre. Hipopótamos. ¿Qué perdió México en la guerra contra Estados Unidos y luego se oficializó en el Tratado de Guadalupe Hidalgo en 1948? Perdió varios estados. Perdió un estado. Perdió Texas. Perdió California, Nuevo México, Arizona, Texas, Nevada, Utah y parte de Colorado y Wyoming. ¿Cuál de estas especies es la única que puede llegar a inmolarse? Serpiente de cascabel. Escorpión. Ranas punta de flecha. Lo hacen una vez que no pueden escapar de una situación de peligro. Muy rara vez los aniquila otro animal. Escorpión. ¿Cuál es el nombre de esta flor transparente? Flor esqueleto. Clavel. Amapola. Esta flor se puede encontrar en 3 partes del mundo: Japón, China y Estados Unidos, y su nombre es flor esqueleto o flor de cristal. ¿Qué universidad es más antigua que la cultura azteca e inca? Universidad de Harvard. Universidad de Oxford. Universidad de Lancaster. Se dice que su enseñanza comenzó en el año 1096. Universidad de Oxford. ¿Con qué lavaban los romanos sus dientes en la antigüedad? Con orina. Con agua. Con vino. En la antigüedad, los romanos pensaban que esto ayudaba a blanquear los dientes. Lo hacían con orina. ¿Cuál fue el primer producto vendido vía online? Zapatos deportivos.
Perfume. Pizza. El mérito de esta primera venta hecha en 1994 se lo lleva Pizza Hut por vender una pizza vía online. Si llegaste al final, eres todo un genio de las trivias. Me encantaría leer tus comentarios sobre qué te pareció la trivia y qué te gustaría que publicáramos. No te olvides de suscribirte y regalarme un gran like. Puedes seguir respondiendo más trivias en el canal. Hasta la próxima trivia.